Aquí voy a compartir cómo preparo escenarios y qué condiciones necesito antes de operar. Este análisis es parte de mi proceso, no una recomendación. Perfecto, traders. Esta semana recuerden, no se hacen predicciones, vamos a compartir contexto. El objetivo no es adivinar qué es lo que va a pasar, sino entender qué es lo que puede afectar a la volatilidad, que eso es súper importante para nosotros day traders. Y esto nos ayuda a prepararnos muy bien para las sesiones. Sabemos que el lunes es feriado, entonces estamos frente a una semana corta de trading, no lo operamos este día. Y a partir del martes comienza a aumentar la actividad, ¿no? Vamos a tener reuniones y discursos importantes, pero estos eventos normalmente suelen generar más ruido que otra cosa, ¿no? No estructura. Entonces, no hay que basar nuestras decisiones en los titulares. El miércoles ya es un día un poquito más fuerte, vamos a tener los datos de vivienda y algunos discursos políticos. Trump, saben que siempre es ahí tenemos que estar muy atentos. Pueden provocar movimientos puntuales, pero los vamos a usar solamente como contexto, no son el foco de la semana. Yo creo que el día clave es definitivamente el jueves con los datos del core del PCE Price Index, que es la medida más seguida de la inflación por la Reserva Federal. Entonces, pues muchos ojos van a estar aquí pendientes de este dato. Este dato obviamente puede modificar expectativas de tasas y suele generar volatilidad real en los índices, bonos y dólar. Y bueno, yo que opero los índices resulta ser muy relevante, ¿no? También vamos a tener lo que es el GDP, que estos datos, bueno, van a ayudar a confirmar el estado del crecimiento y las presiones inflacionarias y, bueno, el seguro de desempleo, que es una lectura rápida del mercado laboral, ¿no? Este bloque del jueves definitivamente va a marcar el tono macro del resto de la semana, entonces muy atentos. El viernes vamos a cerrar con los datos del PMI de manufactura y servicios. Obviamente el de servicios tiene mayor peso porque la economía de Estados Unidos está basada en este sector de servicios, ¿no? También vamos a recibir lo que es el sentimiento del consumidor, lo utilizo como confirmación, no como catalizador. Ahora, ¿qué nos dice esto en términos de la política monetaria? Que, como siempre, tenemos que revisar semana a semana. Entonces, aquí se nos está mostrando que el mercado sigue descontando tasas altas por más tiempo. Vean, hay una suspensión de recorte de tasas, no hay tampoco un consenso en recortes rápidos ni agresivos. Entonces las probabilidades de recorte aparecen más adelante y de forma gradual. Vemos que tenemos el primer recorte proyectado a lo que es hasta junio, ¿no? Pero estamos apenas en enero y estas cosas pueden cambiar, ¿no? Y está sujeto sobre todo a la información que recibamos por aquí en el calendario económico. Pero, ok, operativamente esto va a implicar algo muy claro. La Fed no es un catalizador inmediato, recuérdenlo. Esto nos ayuda a ver que podemos estar en un entorno más bien de rotación y balance, no de tendencias limpias y extendidas. Al final, el precio va a mandar, nuestro análisis técnico es lo que nos va a ayudar a decidir, no la narrativa macro. Eso es muy importante. Y en ese mismo contexto entramos a una semana de resultados empresariales. No los utilizo para operar acciones individuales. Recuerden, yo estoy enfocada en operar los futuros de los índices, el IES y el NQ, sino como lectura del estado real del mercado. Entonces, las empresas de tecnología nos hablan de expectativas y de crecimiento. Vamos a tener Intel, creo que Netflix podría entrar un poquito ahí, pero bueno, las empresas defensivas reflejan consumo, inflación real. Vamos a tener estos de Johnson Johnson, pueden ser parte de ese bloque. Este P&G también. Y por último, las instituciones financieras pues muestran si el sistema está estable o si empiezan a aparecer tensiones. Ya tuvimos algunos datos de bancos la semana pasada, pero esta semana también vamos a tener algunos, creo que de menor tamaño, ¿no? Para mí esta combinación refuerza la idea de una semana más orientada a rotación que tendencia. Recuerden, no busco operar resultados, observo la reacción del mercado en torno a estos eventos y
Uso esa información para operar el índice a través de los futuros y no la acción. Es una semana con mayor probabilidad de volatilidad en la segunda, en el segundo bloque, pero mi enfoque siempre va a ser contexto primero, estructura después y ejecución solo si el mercado lo permite. Vámonos a revisar ahora sí las gráficas de los futuros. Traders, perfecto. Ahora vamos a hablar del análisis técnico del IES y del Nasdaq para entender el contexto real del mercado y prepararnos para la semana que inicia. Aquí no vamos a hablar de entradas ni de setups, eso lo vamos a dejar para la semana. Esto es lectura de contexto, de estructura y de comportamiento del precio. Esto creo que nos ayuda mucho a prepararnos mentalmente con nuestras expectativas. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es obviamente que el mercado lleva aproximadamente 4 semanas de balance. Aquí lo podemos ver muy claramente. Estamos en la gráfica semanal, cada vela representa una semana, entonces podemos ver cómo el precio se ha mantenido en lo que es este rango de estas velas. Es un balance estrecho, tiene múltiples intentos fallidos de ruptura. Recuerden que estamos en una zona del máximo histórico. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que no hay fortaleza todavía de los compradores, es más que nada indecisión para continuar. Entonces, durante la semana pasada, aquí tenemos la vela, vimos intentos del precio por buscar aceptación por encima del máximo del balance, pero el mercado no fue capaz de sostenerse ahí y eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, el precio tampoco logró romper con convicción el mínimo del balance. Vamos, ni siquiera llegó a testearlo. O sea, sí, los vendedores empujaron un poco el precio, pero vean, tenemos por aquí este nivel, el 6,900, y en esta semana el precio no llegó hasta ese nivel. Entonces no hay ruptura, no hay testeo fuerte del mínimo del balance que estamos analizando ahorita, y eso también es información muy relevante. Por lo tanto, esto nos deja exactamente donde estamos ahora. Un mercado neutral, en equilibrio, donde los extremos siguen siendo rechazados. Lo que podemos saber también es que el volumen semanal continúa desarrollándose dentro de la misma zona de valor. Para eso podemos revisar rápidamente el volumen profile, que es el que me gusta utilizar como principal referencia, utilizando los niveles semanales que se van formando. Entonces, sí tenemos como esta, si vean, una pequeña construcción de valor de forma alcista, pero muy en contracción, como lo analizamos ahorita al principio. Entonces, eso es importante. Eso indica la falta de fortaleza de estos compradores que han impulsado momentáneamente los precios ligeramente a la alza. Entonces, las zonas altas y bajas del balance siguen funcionando como resistencia y como soporte. Esto nos habla, como les vuelvo a comentar, falta de intención. Falta de aceptación, no de intención. Y aquí es importante ser honestos con la lectura. Esto no es un mercado alcista fuerte en este momento, es un mercado en pausa. Mientras el precio siga rotando dentro de este balance, el entorno va a favorecer la paciencia, no la anticipación. Y esto es clave. La semana pasada no nos dio información nueva. Lo único que hizo fue confirmar que el IES todavía no está listo para una expansión sostenida. Entonces, por eso paciencia, paciencia y paciencia. Por la parte alta, la zona del máximo de balance sigue siendo un área donde el mercado necesita aceptar precios más altos. Yo creo que el nivel 7,000, recuerden siempre los niveles cerrados, son niveles psicológicos muy importantes. Entonces, tenemos que ir viendo que el precio pueda construir balance y aceptación por encima de ese nivel clave de 7,000. Entonces, hasta que no veamos aceptación clara fuera de este balance, cualquier movimiento que tengamos es rotación, no dirección. Entonces, definitivamente ya con un balance de 4 semanas, lo que podemos estar seguros es que el siguiente movimiento importante va a ocurrir una vez que el precio pueda salir con convicción y encontrar aceptación por encima
ya sea del máximo del balance o por debajo del mínimo del balance. Eso nos va a dar una clara dirección y un movimiento expansivo que ya podremos explotar cuando suceda, ¿no? Recuerden que nosotros siempre tenemos que estar preparados para reaccionar al precio y no anticiparnos. Por eso es muy importante este análisis que estamos haciendo ahorita desde esta gráfica semanal. Eso nos pone mental muy bien en la localización y en la estructura y en la generación de información que el mercado nos ha dado en estas últimas semanas. Y ahora vamos a pasar a revisar el NQ, que yo creo que también nos da información importante porque tenemos una diferencia con el IES, ¿no? Entonces, y es que el Nasdaq ha estado rezagado en los últimos días. Tiene la estructura de balance también en las últimas semanas, pero a diferencia del IES, este está lejos de ir a testear el máximo histórico que hizo el año pasado. Entonces, eso yo creo que ha sido parte también de que el IES no pueda hacer este movimiento expansivo de continuación de su tendencia, ¿no? Entonces, obviamente no es colapso, pero sí hay una debilidad relativa en el precio. El Nasdaq no está siendo líder del mercado, está acompañando. Entonces eso es importante si recordamos que el Nasdaq es el sector más pesado del mercado. Entonces vamos a recordar que también tenemos rotación dentro del balance, está respetando zona de valor y no tiene todavía intención clara de salir. Entonces necesitamos ver que el Nasdaq muestre fuerza real. Es difícil justificar un escenario de ruptura limpia en los índices si no tenemos esta fuerza por parte del Nasdaq. Entonces ahora ya. Si juntamos las dos lecturas que ahorita hicimos rápidamente entre el IES y el Nasdaq, vemos que el IES es fuerte, pero está estancado. El NQ está rezagado y también en balance, y tenemos las múltiples falsas rupturas. Con esto vamos a cerrar en seguir confirmando lo siguiente. Este es un mercado donde no debemos anticipar movimientos grandes. Es un es un mercado que está esperando información nueva. Mientras eso no ocurra, lo más probable es que sigamos viendo rotación, trampas en los extremos y falta de continuación. Entonces, para la semana que viene, la clave no es adivinar dirección, la clave es observar aceptación, ver lo que les comentaba, ir buscando la aceptación por encima del máximo del balance o aceptación por debajo del mínimo del balance va a ser clave para encontrar oportunidades muy interesantes. No vamos a forzar trades esta semana, vamos a leer el comportamiento del precio alrededor de estas zonas y dejar que el mercado se defina muy bien antes de tomar decisiones. Entonces, espero que esto les ayude para prepararse mentalmente y durante la semana nos vemos ya para ir analizando zonas más claves que podemos trabajar a nivel intraday. Muy bien, ahora que ya entendemos el contexto general del mercado y el balance que se ha venido construyendo en las últimas semanas, que podemos ver demostrado aquí en el rectángulo gris que está en la gráfica, vamos a pasar a los escenarios principales para la semana, utilizando solamente el IES, que es como la guía principal, ¿no? Nuestra brújula para marcar el tempo. Así que vamos a empezar. Obviamente la idea no es predecir lo que va a pasar y eso es muy importante, sino definir qué es lo que tendría que hacer el mercado para validar cada escenario, o sea, para ir visualizando qué es lo que tenemos que buscar, que se forme, que se estructure en el precio para ir viendo cómo nos podemos posicionar dentro del mercado. Entonces, primero, escenario 1 sería obviamente la ruptura por encima de la zona del balance, o sea, es decir, toda esta zona. Creo que aquí es muy importante
este nivel de 69.90, porque como ven aquí ha funcionado muy bien como resistencia, aquí el precio intenta salir y aquí obviamente tenemos el límite del balance semanal con el que estamos operando ahorita. Entonces el precio ha intentado construir esta zona de aceptación y bueno, finalmente todavía no lo ha logrado para el cierre del viernes, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que queremos ver, si queremos ver una continuación de este movimiento, pues es obviamente una construcción más válida por encima de este nivel de aceptación del precio para ir a buscar el breakout de este siguiente nivel. Después, obviamente, la construcción de aceptación, testeo como soporte y finalmente el primer objetivo sería este máximo histórico que tenemos aquí marcado en la gráfica. Entonces, esos son como los pasos los que tenemos para el caso base de los compradores, lo que queremos ir viendo que construye el precio. Entonces, nuestra primera línea de defensa definitivamente para mí es este 69.90.60. Ahora, ese es el primer escenario, pero ¿qué pasa en rechazo? Vámonos al escenario número 2, que sería el rechazo en la parte alta y regreso del balance, que creo que eso también va muy acorde a todo lo que trabajamos ahorita, donde hemos estado experimentando precisamente eso, fallos, donde el precio va a testear esta zona y es rechazado, ¿no? Entonces creo que es importante repasarlo, ¿no? Como posible escenario. Entonces, pues aquí primero que obviamente, déjenme activar otra vez mi marquita, mi herramienta. Entonces, obviamente que el precio no pudiera recuperar este 69.90. También nos habla un poco más de neutralidad. Entonces, sí quiero recalcar que todo lo que es toda esta zona para mí creo que es una zona muy problemática, una zona donde no tenemos una ventaja, un edge clara del mercado. Entonces, para manejar un rechazo, creo que sería más importante como ver algún gap alcista que no tenga continuación, que el precio se encontrara por esta zona, bajara, perdiera rápidamente momentum. Entonces, aquí podríamos entrar en este test de testear esto todavía como resistencia y continuar en dirección bajista, ¿no? Pero si el precio abre en esta zona, bueno, aquí no hay como que mucha ventaja. Entonces, más bien es revisar esa intención de rechazo claro y entonces ahí tal vez podríamos operar este escenario 2 que sería el fake out, ¿no? De la salida del balance y claro que nos da la oportunidad de que, bueno, una vez que se hace un fake out de salida de balance, pues estamos operando con la teoría de que el precio mínimo quiera ir primero a mitad del balance y como objetivo final, pues ir hasta el mínimo del balance que estamos ahorita estudiando. Entonces, eso es muy importante en estos escenarios. Y por último, obviamente, el escenario 3 que sería como la invalidación de todos estos escenarios, o bueno, de este movimiento de los compradores que han intentado mantener esta zona, esta tendencia alcista en la gráfica de una hora, en la gráfica diaria, en la gráfica semanal. Entonces, creo que es importante también analizarlo y sería como la ruptura del balance que nos colocaría en una situación muy interesante y que tendríamos que estudiar muy bien. Ok, primero quiero hacer la salvedad de que estaría interesada en algún fake out también, sobre todo muy cerca de este nivel, porque vean cómo ha funcionado. Es la última resistencia importante que tenemos. Tenemos aquí este movimiento muy fuerte a la baja. Entonces creo que sí, el precio puede defender muy bien esta zona con algún fake out, con alguna trampa vendedora, estaría muy interesante participar a la larga. Eso es lo primero que me gustaría mencionar. Y yo creo que la ruptura de balance ya vendría a ser hasta este nivel, el 6.900, que
Insisto, como la tendencia principal es alcista, todavía el beneficio de la duda se la voy a dar a los vendedores. Entonces, aquí para participar en un corto tendría que haber una aceptación muy grave de movimiento del precio y hacer un rally muy controlado para testear esta zona ahora como soporte, como resistencia, y aquí valdría la pena un corto mínimo para ir a buscar el mínimo del movimiento que estamos trabajando, ¿no? Pero vean, el precio tendría que hacer muchas cosas antes para poder activar este escenario de esta ruptura y de este corto. Obviamente sería una oportunidad muy interesante porque estaríamos hablando de que el precio está saliendo de esta zona de balance de 4 semanas que estamos estudiando en este video, en esta semana. Entonces, obviamente, las reglas de los balances nos dicen que mínimo cuando el precio ya logra encontrar aceptación por encima del balance o por debajo del balance, estamos esperando que el precio se mueva en la misma movimiento de lo que es el balance, ¿no? Entonces, obviamente es una oportunidad interesante, pero como estamos en estas tendencias principales alcistas, les comento, sí, mi mente trabajaría primero en ver si se desarrolla alguna trampa vendedora por estos niveles. Entonces, esos son mis escenarios principales para el IES. Espero que les sirva y de todos modos en la semana podemos trabajar un poquito más a detalle estos escenarios o adaptarlos de acuerdo a la información nueva que recibamos del mercado. Eso sería todo. Ahora sí ya descansar y nos vemos en el próximo video. Bye.